Hermanos, muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga, que Dios esté llenando con su presencia cada momento de sus vidas. Esa es mi oración. Es un privilegio y una bendición el poder dirigirme a ustedes por este medio. Hoy es un día tremendamente especial, hermanos. Van a decir que todos los domingos les digo lo mismo, pero yo creo que el domingo es un día especial verdaderamente porque es el día del Señor. Los cristianos desde hace más de 2000 años nos reunimos en este día a adorar a Dios porque este día, el primer día de la semana, nuestro Señor Jesucristo resucitó y su victoria en la cruz del Calvario quedó sellada y esto nos ha alcanzado a nosotros. Y por eso es que el domingo celebramos el Día del Señor. Pero además de eso, este domingo especialmente, que estamos a 31 de mayo del año 2020, cursando tal vez, ya no recuerdo si el octavo o el noveno domingo de este confinamiento que comenzamos por la pandemia global mundial de esta enfermedad llamada COVID-19. Este domingo en especial, 31 de mayo, es un día tremendamente único, tremendamente significativo, porque es lo que la iglesia ha llamado el día de Pentecostés. Entonces, fíjense que les voy a compartir que yo ya tenía mi mensaje, mi bosquejo para el sermón de hoy ya completado. Lo estuve trabajando en los días de la semana. Si ustedes recuerdan, llevamos una serie de sermones relacionados con la primera carta del apóstol Pedro. Pero bueno, no es la primera vez que esto me ocurre, y si hay algún pastor, algún ministro, seguramente le ha ocurrido también más de una vez. Hay veces que uno prepara un mensaje, uno lo estudia, le dedica uno horas, varios días, y el mero día que tienes que predicar, el Señor te cambia el sermón. Bueno, eso me ha ocurrido a mí esta mañana de una manera muy circunstancial, que no voy a entrar en detalles porque no viene al caso, pero el Señor me hizo sentir, y es mi confianza y mi esperanza que ha sido su espíritu el que me ha llevado a no dar el mensaje que yo tenía ya preparado sobre Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 17 al 22 principalmente. Y vamos a hablar sobre este día que hoy estamos celebrando, sobre el día de Pentecostés. Vamos a hablar primero qué significa esto de Pentecostés, qué significa este día y qué trascendencia tiene para nosotros. Pero antes de seguir adelante, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, te alabamos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Señor, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, que solamente tú eres digno de recibir, mi Señor, porque solo tú eres Dios y fuera de ti no hay más, Señor. Y solo te adoramos en este día. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy recordamos también, hoy conmemoramos ese día glorioso en que tú, como primicia de entre los que duermen, tú te levantaste de la tumba, Señor. Tú resucitaste, y porque tú vives, nosotros también viviremos. Señor, toma por favor este mensaje en tus manos. Dios, que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, el que ahí en cada lugar donde se encuentran mis hermanos y las personas que estarán viendo y escuchando este video, Señor, que tú toques los corazones y que tú hables de la manera que solamente tú lo puedes hacer. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice nuestro mundo, sana nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, tal vez algunos de ustedes recuerden, y en el grupo de WhatsApp hoy en la mañana yo les preguntaba también si alguien recordaba qué es lo que se celebra en este día.
No sé si alguien contestó por ahí, pero bueno, déjenme decirles. Eh, este domingo es el domingo de Pentecostés. Yo le he puesto a este mensaje, he tomado el título de uno de los versículos que ahora mismo vamos a leer y le he puesto como título, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, vamos a leer primero en Hechos capítulo 2, un pasaje muy, muy conocido por todos ustedes, particularmente nuestros hermanos que tienen algún trasfondo pentecostal o de alguna iglesia o corriente pentecostal. Este pasaje que ahora vamos a leer es muy, muy conocido, muy comentado, muy predicado en las iglesias. Y estoy hablando del libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí nuestra lectura inicial. Bien, Pentecostés es una palabra compuesta por una palabra castellanizada, compuesta por dos palabras griegas y que se podría traducir como 50 días o los 50 días. Entre los judíos, esta es una fiesta que todavía se celebra hasta el día de hoy y que se llama la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas. ¿Por qué este nombre de las semanas y por qué este nombre de Pentecostés o 50 días? Bueno, es una de las fiestas solemnes que Dios estableció desde el Antiguo Testamento como parte de la ley mosaica y era de las fiestas que todos los judíos tenían y tienen que observar hasta el día de hoy. Y la fiesta se celebra
del día de la Pascua, contando la Pascua, al día siguiente, 7 semanas más. 7 por 7 son 49, más el día de la Pascua son 50 días. Para los judíos solamente es la fiesta de las semanas. Y es una fiesta que tiene que ver principalmente con la cosecha, principalmente con el hecho de que se ha levantado la cosecha o la primera cosecha en el caso de los granos que tienen más de un ciclo de cosecha en el año, y a donde los judíos van principalmente a darle gracias a Dios por esta provisión suya. Pero tiene otro significado también dentro de la tradición judía, y es que coincide también estas 7 semanas con la llegada del pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, después de haber iniciado el Éxodo, la llegada al pie del monte Sinaí, a donde Dios le entrega la palabra a Moisés, le entrega la ley a Moisés. Y este es el otro significado que yo les preguntaba en esta mañana. También tiene ese significado importante, esa carga de simbolismo importante este día, cuando la ley, esa ley que la misma palabra dice es buena y es santa, le fue entregada a Moisés de parte directamente de Dios en el monte Sinaí. Pero bien, ese es el antecedente de por qué aquel grupo de 120 judíos estaban en Jerusalén reunidos aquel día, y por qué había tanta gente de otros lados, de diferentes lugares, de diferentes regiones. Dice aquí que de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, había partos, medos, elamitas, de las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Miren cuánta gente de diferentes nacionalidades había ahí en Jerusalén. Vamos a ver ahorita el simbolismo y la importancia de esto. Antes de describir o de seguir describiendo lo que ocurrió ese día, y que ustedes ya lo han leído en sus Biblias, déjenme decirles que hay varios antecedentes importantes que están relacionados con lo que ocurre en el día en que se está celebrando la fiesta del Shavuot, ahí en Jerusalén. Y el primero de ellos se encuentra en Juan capítulo 14. Vamos por favor a ir rápidamente. Juan 14, 15, a partir de ahí. Es el Señor Jesucristo hablando en el sermón que se ha conocido como el sermón del aposento, que empieza desde Juan 13, a donde Él se está ya despidiendo de sus discípulos, con los cuales ha cenado, lo que después la tradición ha bautizado como la última cena. Es el Señor Jesucristo quien habla con ellos y les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y ojo, y estará en vosotros. Decía el Señor Jesús, y lo dice en otra parte con estas palabras: no os dejaré huérfanos, no los voy a dejar huérfanos. Me voy, físicamente ya no voy a estar con ustedes, pero dice: yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Y termina diciendo que mora con vosotros, pero que estará en vosotros. Después Jesús, ya resucitado, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, las últimas palabras que Él habla con esos mismos discípulos que estaban ahí reunidos con Él, les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ahí tenemos dos anuncios de parte del Señor Jesucristo, dos de muchos más que hay, a donde Él está ya anunciando, profetizando, pudiéramos decirlo, porque realmente estaba profetizando este día que acabamos de leer, estos eventos que ocurren en Jerusalén en alrededor del año 27 probablemente de nuestra era, en un día como hoy, en un domingo como hoy, primer día de la semana. Pero hay un antecedente tremendamente importante en el Antiguo Testamento al que yo quisiera que fuéramos. Bueno, voy a tomar dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Joel capítulo 2, obviamente. Pero antes de eso, vamos a ir a Números capítulo 11, a leer una historia que está íntimamente relacionada con este evento, que nos ayuda a entender este evento del que estábamos hablando. No tuve el suficiente tiempo para hacer todos los bosquejos de este mensaje, entonces vamos a estar buscando en la Biblia los pasajes a los cuales haré referencia. Miren, vamos a leer, aunque es un poquito largo, pero para eso estamos, para escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer Números capítulo 11, del 1 al 17. Luego nos vamos a saltar, no porque no sea importante, sino porque es una historia ahí inserta. Nos vamos a saltar al capítulo 24, al versículo 24, y vamos a leer hasta el 29. Dice así la palabra de Dios. Números capítulo 11, a partir del 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de sus tiendas, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que ya no viva mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 60 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo. Perdón, a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Me salto al versículo 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él,
y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué les parece esta historia? A lo mejor cuando comenzamos a leerla y estábamos hablando de la rebeldía del pueblo y del maná y de los puerros y las cebollas y todo eso, a lo mejor más de uno de ustedes se preguntaban: ¿y qué tiene que ver con el día de Pentecostés? Bueno, tiene muchísimo que ver, como ustedes ya lo habrán percibido en los siguientes versículos. ¿Qué ocurrió ese día? Lo que ocurrió es que el pueblo, muy pocas semanas después de haber salido de Egipto, empieza a murmurar y empieza a hablar contra Moisés, diciendo: cómo extrañamos Egipto, cómo extrañamos las cebollas, cómo extrañamos los puerros, cómo extrañamos, qué sé yo, las papas, el aceite, seguramente el pescado fresco, seguramente los corderos que comíamos allá. Miren cuál es la condición del ser humano, hermanos. No somos muy diferentes nosotros. Ellos habían dejado una tierra donde eran salvaje, terrible e misericordiamente esclavizados, a donde eran golpeados, a donde eran humillados, a donde eran obligados al sacrificio, incluso hasta la muerte, donde no eran nada, eran menos que animales de carga. Dios los había sacado de ahí con brazo poderoso, con prodigios, con milagros, y entonces ellos se detienen y dicen: ¡ay, cómo extrañamos las cebollas! ¿Cómo extrañamos los pepinos? ¿Cómo extrañamos el pescado? ¿Cómo extrañamos toda esa comida? Nadie dice cómo extrañamos los latigazos, cómo extrañamos los golpes, cómo extrañamos que nuestros hijos murieran en medio del trabajo que estaban realizando. Nadie dice eso, y es la condición humana. Voltean y dicen: ¡ay, cómo extraño aquello tan delicioso que yo tenía! Y con toda la razón del mundo y con todo lo que podemos entender, la ira del Señor se enciende contra ellos. Y Moisés clama a Dios y le dice: ¿qué, acaso yo parí a esta gente? ¿Acaso yo engendré a este pueblo para que ahora lo tenga yo que cargar como si fuera una nodriza que lleva al niño de pecho en brazos? Y está tan mal Moisés, está tan afectado por esta situación del pueblo, que le dice: Señor, si esto va a seguir así, quítame la vida. Ya no me permitas ver este mal. Ya no soporto esta carga que yo tengo que llevar solo. Y veamos la respuesta del Señor. El Señor le dice a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y yo descenderé, hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos de ese espíritu, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Moisés hace lo que Dios le había dicho. Versículo 24, salió Moisés, le dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a los 70 varones, los hizo estar alrededor del tabernáculo, y entonces de la nube descendió, habló, tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. Y no cesaron de profetizar. Y miren qué importante lo siguiente que nos señala la palabra. Dos de ellos, por motivos que no sabemos, pero inclusive tenemos sus nombres, se llamaban Eldad y Medad. Se habían quedado en el campamento.
A lo mejor se sentían mal, a lo mejor habían comido demasiado maná y no estaban bien, no se sentían bien del estómago, qué sé yo. No, la cuestión es que no fueron, pero ellos habían sido de los convocados por Moisés. ¿Y qué pasó sobre ellos allá con ellos? ¿Qué pasó allá donde estaban? Ellos comenzaron a profetizar. El Espíritu vino también sobre de ellos. Y entonces algunos de los ayudantes de Moisés, principalmente Josué, hijo de Nun, se da cuenta de que esto ocurre, van corriendo con Moisés y le dicen, Moisés, ahí hay dos que están profetizando también. Ve y páralos, ve y deténlos, impídeles que sigan haciendo esto. Y la respuesta de Moisés le dice, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora encontramos la conexión con el día de Pentecostés. El espíritu del Señor, que había sido prometido desde todos los tiempos, desciende sobre estos 70 varones y la expresión, la manifestación inmediata de que esto ha ocurrido es que profetizan. Aquí no nos dicen que lengua profetizan, pero es obvio que lo estaban haciendo en hebreo o en arameo o en la lengua que hablaba aquel pueblo. No es que Moisés estuviera profetizando en este momento lo que habría de ocurrir en el año 27 o 29 de nuestra era en Jerusalén. No lo estaba profetizando, estaba expresando un deseo que seguramente el mismo Señor puso en él y dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera de su espíritu sobre ellos. Entonces, aquí vemos un antecedente importante. Ahora, más adelante, muchos siglos después de Moisés, el profeta Joel, ahora vamos a buscar rápidamente Joel, por favor. Recordemos que estamos en la sección de los profetas. Todas sus Biblias tienen el libro de Joel, hermanos, aunque les dé un poquito de trabajo encontrarlo. Daniel es el último libro de los profetas mayores, Oseas, y después llegamos a Joel. Joel capítulo 2, voy a leer versículos 28 al 32. El profeta Joel dice así, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquel anhelo que Moisés había expresado allá en el libro de Números, ahora lo vemos profetizado. El Espíritu de Dios haciendo que Joel profetice y dice esto mismo, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Este mismo texto es el que ocupa el apóstol Pedro cuando se levanta a hablar con aquellas personas que habían venido corriendo al aposento, al lugar donde estaban los discípulos. Volvamos ahora a la escena de lo que ocurre en Jerusalén y ya voy a ir concluyendo, hermanos. Volvemos a la escena en Jerusalén. Estaban todos juntos, unánimes, orando. 120 nos había dicho en unos versículos antes, en el capítulo 1, que eran 120 personas las que estaban ahí orando y esperando a ver qué ocurría. Cuando de repente ocurre un hecho sobrenatural totalmente, un ruido como de viento fuerte que hace que todo se estremezca. Se estremece aquel lugar en el cual ellos estaban reunidos, hay un tronido, hay un ruido que aquí
Lucas solamente nos los describe como si fuera ruido de un viento fuerte, y esto hace que muchas personas al escuchar aquello que ha ocurrido vayan corriendo pensando que algo ha pasado en aquel lugar, vayan a ver qué es lo que ocurre, y resulta que sobre aquellos 120 se aparecen, dice la escritura, yo creo que de una manera muy metafórica más que descriptiva, que se aparecen lenguas como de fuego encima de cada uno de ellos, pero aparte de eso, cada uno de ellos empiezan a profetizar. Versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Y qué lenguas hablaban aquellos hombres? Bueno, lo sabemos porque aquí mismo nos los dice. Hablaban algunos en medo, otros en elamita, otros en el lenguaje de Mesopotamia, otros en el de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Pinfilia, en egipcio. También había gente de Egipto, de Cirene, de Creta, árabes, romanos, y dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Que es el título de nuestra reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, a partir de ese día, a partir del día, del domingo de Pentecostés, de hace aproximadamente 2000 años, nace la Iglesia Universal de Jesucristo. Una iglesia que hasta ese momento había sido exclusivamente hebrea, exclusivamente judía, en ese momento se abre a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las razas, a todas las lenguas. Y ese es el significado de que aquellos hombres estuvieran hablando no en una lengua desconocida, no en una lengua angélica que nadie puede entender. Estaban hablando en lenguas vivas, en lenguas que se hablaban en ese tiempo, y lo que es más importante, en lenguas de personas que se encontraban en ese lugar y que obviamente se maravillaron porque dijeron, esos son galileos, no es gente bien educada. De Galilea decían algunos, no puede salir nada bueno de aquel lugar, y los estamos escuchando hablar en nuestra propia lengua. Si buscáramos un ejemplo actual para que lo pudiéramos contextualizar, imagínense que ustedes viajaran a Rusia y todo el mundo allá habla ruso, y que de repente ocurriera algo en un lugar a donde ustedes escuchan que alguien que evidentemente no hablaba español, de repente comienza a hablar sobre Dios, porque eso es profetizar. Estaban hablando sobre Dios, estaban hablando la palabra de Dios, estaban exaltando a Dios, pero ustedes lo escuchan hacerlo en español. Y dicen, ¿y este ruso de dónde aprendió español? Y este hombre que es un campesino, ¿de dónde aprendió a hablar ese español perfecto, con una buena pronunciación, correcto? Eso es lo que ocurrió en aquel momento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la Iglesia Universal, esa iglesia que habría de extenderse y que se sigue extendiendo a todo pueblo, a toda raza, a toda nación, estaba naciendo en ese momento. Y aquello ocurría para testimonio de aquellos que estaban ahí en aquel lugar. Y aquí hay un punto que creo que es tremendamente importante, y por eso lo voy dejando ya para la conclusión del mensaje. ¿Esto sigue ocurriendo todavía el día de hoy? Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿solamente aquellos que hablan en lenguas, la glosolalia, como se le conoce correctamente, solamente ellos tienen el Espíritu de Dios? Solamente el Espíritu Santo ha reposado sobre aquellos que tienen este don manifiesto de hablar en lenguas. Me atrevo a decir, lo hago con toda reverencia y con todo respeto y apoyado en la palabra de Dios. Si esa es la pregunta, mi respuesta sería no, no. No es el hablar en lenguas una señal exclusiva de que alguien ha recibido o no ha recibido el Espíritu Santo. Y permítanme apoyarme ahora
en Romanos capítulo 8, versículo 9. Solamente un versículo y para fundamentar lo que ahora estoy diciendo, aunque hay muchísimos más pasajes de la Biblia donde esto se puede ir fundamentando. Pero Romanos 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos que en la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento, para referirse al Espíritu Santo hay varias palabras. El Consolador, decía el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es lo más frecuente. El Espíritu de Dios se usa mucho también y en varias ocasiones el Espíritu de Cristo. Estamos hablando de, obviamente, el mismo Espíritu, el Dios Espíritu, parte de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad, igual en dignidad, igual en poder, igual en naturaleza, igual en trascendencia al Padre y al Hijo. Pero dice aquí Pablo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nosotros como creyentes en Jesucristo recibimos el Espíritu Santo, el mismo día que ese mismo Espíritu ha movido tu corazón, ha regenerado tu corazón para que tú puedas reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y para que tú puedas clamar a Él y clamando a Él, invocándolo a Él, seas salvo, como dice la Escritura. No podemos separar el momento de haber sido tocados por el Señor, por el Espíritu Santo, para que nosotros de una manera o de otra, hay tantas formas de hacer esto, pero que nosotros somos tocados por el Espíritu para creer en Jesucristo, para decirle sí al Señor Jesucristo, para tomar una decisión para seguirlo a Él. No podemos separar ese evento que ocurrió en tu vida con la venida del Espíritu Santo a tu vida. Cuando el Señor Jesucristo dijo, y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y me seréis testigos, se estaba refiriendo a ese momento en que el Espíritu Santo viene a ser morada, no solamente contigo, sino en ti. El Espíritu de Dios ahora, en esta era de gracia en la que estamos viviendo, en esta era de la iglesia en la que estamos viviendo, capacita a todo creyente para ser testigo de Él con poder. Así como en Números capítulo 11, capacitó a aquellos 70 hombres, aquellos 70 ancianos, y puso de ellos del mismo espíritu que había en Moisés. ¿Qué espíritu era ese? Era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo. Tomó de él y puso en los 70 y ellos fueron capacitados en ese momento, igual que Moisés, para ser líderes también para el pueblo, para guiar al pueblo también a través del desierto, para llevar la carga que Moisés antes llevaba solo. A partir de ese momento, de la misma manera, ahora, si tú eres creyente en Jesucristo, si tú has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú has recibido el mismo Espíritu que recibieron aquellos 70, que recibió Moisés, que recibieron aquellos 120 en Jerusalén. La manifestación de hablar en lenguas es tremendamente clara y no debería de traernos a ninguna confusión ni a ninguna polémica. Dios estaba dando testimonio de que en ese momento nacía la iglesia universal, aquella que no se limitaba solamente al idioma hebreo, sino que abarcaba todos los idiomas conocidos en la tierra, como es el día de hoy. Esa fue la manifestación. Aquellos hombres estaban anunciando el nacimiento de la iglesia universal. Y la otra pregunta que a lo mejor estará en la mente de algunos de ustedes, y no quisiera dejarlo en el aire antes de concluir. La otra pregunta sería, ¿hoy sigue el don todavía? ¿Todavía prevalece? ¿Todavía sigue adelante? La respuesta que yo daría
y espero que mis hermanos reformados como yo soy reformado, sigo una teología reformada y la sigo porque estoy convencido de la enseñanza de ellas. Pero mi respuesta, si alguien me preguntara esto, es sí, sí continúo. En ese sentido, y si hablamos de corrientes doctrinales, no soy sesionista, no creo que esto haya cesado, creo que todos los dones del Espíritu siguen adelante, pero lo que también tristemente yo he visto es que es el don del Espíritu Santo que ha sido más falsificado, que ha sido más malentendido, que se ha abusado tremendamente de esto y creo que deberíamos de detenernos cuando alguien cree tener el don de lenguas. Hermanos, detengámonos, hablemos con el Señor, oremos con Él, eh, clamemos a Él para decirle, para pedirle que confirme en nosotros esto, porque saben que el don de lengua siempre tiene que venir acompañado del don de interpretación de lenguas, así lo enseña la Escritura. Si hablamos algo que nadie entiende y además si todo el mundo habla al mismo tiempo, palabras o sonidos que nadie entiende, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la edificación del cuerpo de Cristo? Por eso Pablo decía, prefiero hablar 10 palabras en el entendimiento que 10,000 palabras en una lengua que nadie conoce. Discúlpenme si a lo mejor los números que digo no son exactos, pero es lo que Pablo decía. Prefiero hablar unas poquitas palabras en el entendimiento y que todo el mundo me entienda, hablar 10,000 palabras que nadie comprenda cuál es su significado. Ya para terminar, hermanos, si tú eres de Cristo, tú tienes el Espíritu Santo morando en ti. El Espíritu Santo ha venido a hacer habitación en ti y tú tienes el poder para vencer el pecado principalmente, para vencer tu carne, para vencer tu naturaleza pecadora, para vencer el pecado que nos agobia y que nos rodea. Tú tienes el poder para ser testigo de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en ti. Que Dios nos ayude para que en este día tan importante, este domingo tan significativo, nosotros vayamos a la Escritura y con todo nuestro corazón y con todo nuestro empeño y nuestro entendimiento busquemos la verdad que en ella se encuentra, la verdad que Dios ha querido traernos a nosotros y que el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad los llevará a todas las cosas que yo les he enseñado. Oremos para terminar. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que por favor tú nos des la llenura de tu Santo Espíritu. Que por favor, Señor, tu Santo Espíritu, como ese fuego purificador que es, Señor, limpie nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, toda nuestra vida, para que tengamos ese poder para vencer al mal y ese poder para testificar de ti, Señor Jesucristo. Que nuestro espíritu y todo nuestro ser exalte siempre tu santo nombre y que te demos a ti, solamente a ti, Señor, toda la gloria, toda la adoración, toda la honra, Señor, de la cual solamente tú eres digno de recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto y nos veremos por este medio muy pronto nuevamente. Gracias y que Dios les bendiga.